Hola, un saludo muy especial a todos mis estudiantes de contratación estatal. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la asignatura y del curso de contratación estatal. Hemos revisado ya aspectos relevantes acerca de la contratación estatal. Hemos hablado de los sujetos de la contratación estatal o del proceso de contratación estatal. En la clase pasada determinamos el concepto de contrato estatal, hablamos de algunos de los contratos que se encuentran regulados en la Ley 80 de 1993, entendiendo que la Ley 80 de 1993 solo mencionó algunos contratos estatales y que no pretendía regular de manera taxativa todos y cada uno de los contratos estatales. Sí, creo que simplemente se refirió a alguno de ellos. Hemos hablado de las potestades exorbitantes o excepcionales al derecho común, de las cuales la ley ha provisto a las entidades contratantes para que puedan llevar a cabo o garantizar el objeto del contrato. Hablamos también de los principios que rigen la contratación estatal, la competencia para quien tiene la competencia para adelantar los procesos de contratación, a quienes se puede delegar esta competencia. Hablamos también de lo que son las uniones temporales, los consorcios, sus diferencias. Hablamos de la figura jurídica del interventor y la supervisión del contrato. Establecimos diferencias entre una y otra. Hemos hablado entonces de aspectos relevantes e importantes del proceso de la contratación estatal. En el día de hoy vamos a abordar el tema correspondiente a los documentos del proceso de contratación. Cuando hablamos de los documentos del proceso de contratación, nos referimos no solo a los estudios y documentos previos, sino también en general a todos los documentos que se piden dentro del proceso de contratación. Así entonces no solo hablamos de estudios previos, sino que también tenemos que hacer alusión al aviso de convocatoria, tenemos que hacer alusión a los pliegos de al pliego de condiciones, y cuando hablamos del pliego de condiciones también debemos referirnos a las adendas, que son los mecanismos por medio de los cuales se hacen modificaciones al pliego de condiciones. Esas modificaciones al pliego de condiciones se conocen como adendas. Y también tenemos que hablar entonces de las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo o resolución que da apertura al proceso de selección, y en fin, como les comentaba, cuando hablamos de los documentos del proceso de contratación nos referimos en general a todos los documentos que se piden dentro del proceso o en virtud del proceso de contratación. Pero entonces, para entrar ya en materia y para hablar de los documentos del proceso, tenemos que decir que cuando hablamos de documentos del proceso y concretamente de estudios y documentos previos, estamos haciendo alusión a un principio muy importante de la contratación, y que es el principio de planeación. En clases anteriores explicamos de manera clara y de manera expresa cada uno de los principios que rigen la contratación estatal. El principio de planeación es un principio imperante y que rige el proceso de contratación estatal, y viene a ser un principio muy importante porque como quiera que el proceso de contratación tiene por objeto satisfacer necesidades de carácter general, la entidad contratante debe planificar de manera adecuada el proceso de contratación para que a futuro
no tenga complicaciones en la ejecución del contrato y se pueda cumplir con el objeto del contrato, que repito, no es otro que satisfacer necesidades de carácter general. Entonces, la planeación es un factor muy importante porque el proceso de contratación no puede obedecer o no puede ser un proceso desordenado, no puede ser un proceso improvisado, no puede ser un proceso que se lleve de manera improvisada o de manera desordenada o desarticulada. El proceso de planeación tiene que ser pensado, el proceso de contratación debe ser un proceso pensado, estructurado y planificado. Esos estudios y documentos previos precisamente atienden a ese principio de planeación. Ese principio de planeación, aunque nos dice allí documentos previos, no solamente afecta a la parte o la etapa precontractual del proceso, no. Es, digamos, un principio que permea de manera transversal todas las etapas del proceso. Si no hay una debida planeación del proceso de contratación, eso puede incidir directamente en la etapa de ejecución del contrato y también puede llegar incluso a afectar la etapa postcontractual. Entonces, no solamente afecta o se habla de documentos previos y del principio de planeación cuando estamos en etapa precontractual, sino que también va a tener una incidencia directa en la etapa de ejecución e incluso en la etapa postcontractual. Repito, si no hay una debida ejecución, una debida planeación del contrato, es muy probable que afecte la etapa de ejecución del contrato, por cuanto al no haber una debida planeación se pueden presentar situaciones que impidan la correcta ejecución del contrato y que de esa manera no se alcance el objeto, a cumplir con el objeto del contrato y a satisfacer la necesidad que se pretendía satisfacer. Eso también afectará a la etapa incluso postcontractual, por cuanto no podrá llevarse a una correcta liquidación del contrato. Así entonces, cuando hablamos de planeación, tenemos que indicar que cuando hablamos de planeación, tenemos que señalar que el principio de planeación no lo encontramos tipificado en ninguna norma. No hay ninguna norma dentro del marco jurídico vigente que nos señale de manera taxativa una definición del principio de planeación. El principio de planeación de la contratación estatal también está muy ligado a el derecho presupuestal o las normas presupuestales, decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, la planeación, podemos señalar que cuando hablamos del principio de planeación, hablamos del deber que tienen las entidades estatales de realizar un estudio juicioso de planeación, identificando necesidades, identificando cuáles son sus necesidades y cuáles son los medios para satisfacer esas necesidades. La planeación requiere de la entidad estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus participantes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades generando un mayor valor por dinero en cada una de sus adquisiciones. Mire que es muy importante lo siguiente en el proceso de planificación de la contratación. Es muy importante que se haga un estudio del mercado, un estudio que le permita a la entidad contratante conocer el mercado, conocer quiénes son los participantes del mercado, conocer si esos productos
o esas necesidades que ella tiene son productos o son necesidades que se pueden satisfacer a través de productos que tienen su origen o se producen aquí en Colombia o si se producen en el extranjero. Si se producen en Colombia, entonces ¿cómo se ofertan en el mercado? ¿Cómo está la demanda de estos productos? ¿Cómo está la oferta de estos productos? ¿Quiénes lo ofertan? ¿Cuáles son los precios que están en el mercado, etcétera? Entonces, el proceso de planificación es un proceso complejo y necesario para que se lleve el proceso de contratación a feliz término. Entonces, ¿cuáles son las actividades necesarias para la planeación de procesos de contratación? Las entidades estatales deben adelantar las siguientes actividades en la etapa de planeación. Esas actividades se adelantan con un objeto específico. Lo primero que debe hacer la entidad es identificar la necesidad. Y esto es importante porque recuerden que la necesidad debe obedecer a la satisfacción del interés general. La entidad contratante debe determinar cuál es la necesidad que debe satisfacer para luego proceder a la contratación. Así entonces, y por ejemplo, una entidad contratante, un ente territorial, que advierte la necesidad que tiene un sector de la población de movilidad, puede, a través de un proceso de contratación, satisfacer esa necesidad a partir de construcción de vías que le permitan una mejor movilidad a la población. Si así entonces, por ejemplo, el departamento de Bolívar advierte que en los Montes de María existe una necesidad por parte de los agricultores de sacar sus productos, los productos desde el terreno de producción hacia el mercado, pero que hoy en día les queda difícil hacerlo o les es complejo hacerlo porque no disponen de vías que les permita con facilidad trasladar esos productos desde el lugar de producción hasta la plaza de mercado. Entonces ahí existe una necesidad que el ente territorial puede satisfacer a través de la ejecución de un contrato de obra, concretamente la construcción de vías que le permita a ese sector de la población, el sector agrícola, sacar sus productos y venderlos de manera más rápida. Entonces, dentro de ese proceso de planificación, las entidades estatales deben realizar las siguientes actividades. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que cada entidad contratante debe diseñar un plan anual de adquisiciones. Así entonces, el decreto 1082 del año 2015, que es un decreto compilatorio en el cual se compilaron muchas normas dispersas, nos habla de el plan anual de adquisiciones. Nos señala concretamente, dice, las entidades estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. Para poder elaborar este plan anual de adquisiciones, la entidad debe saber y debe conocer cuáles son las necesidades que tiene la población. Y no solo la población, sino cuáles son las necesidades que tiene la propia entidad. Para poder
dentro de este plan anual de adquisiciones incluir los bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante ese año. En ese plan anual de adquisiciones, la entidad estatal debe señalar la necesidad, es decir, si es una necesidad de adquirir unos bienes, si es una necesidad de adquirir unos servicios o si es una necesidad de contratar algunas obras. Cuando se conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad, debe identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios. ¿Qué es el clasificador de bienes y servicios? El clasificador de bienes y servicios no es más que un sistema de codificación que ha implementado las Naciones Unidas y que ha sido acogido por Colombia en materia de contratación estatal. En ese sentido, a cada actividad, llámese actividad de la construcción, llámese actividad de la educación, actividad de ramo de la salud, cada actividad tiene una codificación y según esa codificación se identifica o se señala en el plan anual de adquisición. Entonces, cada actividad estará identificada con una codificación. Repito, esa codificación la ha establecido las Naciones Unidas y ha sido acogida por la legislación colombiana. También deberá indicar en ese plan anual de adquisiciones el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien. ¿Cómo así el tipo de recursos? Sí, dentro del derecho presupuestal y dentro del presupuesto de una entidad existen varios tipos de recursos. Están, por ejemplo, algunos recursos que son propios de la entidad y que son aquellos recursos que ingresan a las arcas de la entidad. Si estamos hablando de entidades territoriales, estamos hablando de los que producen ingresos propios, son aquellos tributos que son de los cuales el ente territorial es el sujeto activo. Existen tributos que son del orden nacional, tributos del orden departamental y tributos del orden municipal y o distritales. Entonces, si estamos hablando de un ente territorial del orden departamental, hablamos de ingresos propios cuando son tributos del orden departamental. Esos tributos, llámense impuestos, llámense tasas, llámense llámense impuestos, llámense estampillas, que son una especie de tasas, llámense contribuciones, etcétera, producen o generan al ente territorial unos recursos propios. Existen otros recursos que son los recursos provenientes del Sistema General de Participación y que son los recursos que gira la nación a los entes territoriales para que ellos sean invertidos de manera preferente o de manera específica a algunos sectores, como son el sector salud y el sector de la educación. Entonces, aquí también se deberá señalar el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará. Eso quiere decir, deberá señalar si esa necesidad o ese contrato se va a financiar con recursos propios o con recursos del Sistema General de Participación. La modalidad de selección del contratista es otro aspecto que se debe señalar en el plan anual de adquisición. Cuando hablamos de la modalidad de selección del contratista, hablamos que la entidad deberá señalar
por qué mecanismo de selección va a realizar la contratación o va a seleccionar al contratista. Existen varios mecanismos de selección del contratista, siendo la regla general el proceso de la licitación pública. Entonces, el proceso de licitación pública viene a ser la regla general de contratación. Luego, entonces, los demás mecanismos vienen a ser una excepción a la regla general. Tenemos entonces el mecanismo de selección del contratista denominado licitación pública, pero también tenemos el de selección abreviada, tenemos el de contratación directa, tenemos el de mínima cuantía y tenemos el mecanismo de concurso de méritos. Determinando la conveniencia, determinando unos factores jurídicos y unos factores de índole financiero, la entidad contratante deberá definir cuál será la modalidad que va a utilizar de contratación que va a utilizar para satisfacer cada una de estas necesidades en bienes, obras y servicios. La fecha aproximada en la cual la entidad estatal iniciará el proceso también deberá señalarse allí. Entonces, el primer paso que debe dar una entidad para cumplir con ese principio de planificación es desarrollar un plan anual de adquisición. Este es un documento importante en todo proceso de contratación. ¿Y por qué es un documento importante? Porque todas las contrataciones que adelante una entidad pública lo correcto es que deban estar incluidas dentro de este documento denominado Plan Anual de Adquisición. El segundo aspecto importante que debemos tener en cuenta para una correcta planificación es hacer un estudio o un análisis del sector económico y de los oferentes o de las personas que ofrecen esos bienes, servicios u obras dentro del mercado. Este estudio es importante porque este estudio va a determinar de manera clara cuál es dentro del sector económico, primero determinar cuál es el sector económico que ofrece los servicios, obras o bienes que se pretenden contratar. Hay que definir cuál es el sector económico que lo ofrece. Así sí, entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero construir, lo que quiero contratar es la construcción de una obra, de una carretera, entonces voy a tener que el sector económico que se dedica a ese tipo de actividades es el sector económico de la construcción. Si yo lo que quiero es contratar unos servicios de salud o contratar unos insumos médicos, entonces yo seguramente entenderé que el sector económico que se dedica a esa actividad es el sector de la salud o el sector farmacéutico o el sector de los laboratorios. Entonces, en ese análisis del sector económico, las entidades deben hacer un análisis serio y completo del sector al cual pertenecen las obras, bienes o servicios que necesitan y que previamente han identificado. Este análisis ofrece herramientas para establecer el contexto del proceso de contratación. En este análisis del sector, yo voy a determinar quiénes son las personas que ofrecen esos bienes y servicios. Si esas personas que ofrecen esos bienes o servicios son nacionales o son extranjeros. ¿Cómo ofrecen
esos servicios. Y ahí entro a mirar, digamos, la oferta, los criterios de oferta y demanda de esos bienes y servicios. También dentro de ese análisis del sector, dentro de ese análisis del sector económico, tengo que entrar a determinar a qué precio están ofreciendo esos bienes, se están ofertando esos bienes y servicios dentro del mercado, ¿verdad? Entonces ya tenemos quiénes lo ofrecen, cómo lo ofrecen y a qué precio lo están ofertando, cuál es el costo, cuál es el precio o cuál es el valor que tienen esos bienes, servicios u obras en el mercado. Ese análisis del sector económico es importante porque me vaya a ayudar a determinar cuál va a ser el precio, cuál va a ser el valor del contrato. Me va a ayudar a determinar también unos requisitos para los oferentes. ¿Por qué? Porque si yo al hacer un estudio del contrato veo que ese sector económico viene creciendo dentro de la economía, yo puedo señalar algunos requisitos más exigentes para los oferentes. Pero si por el contrario yo encuentro que dentro de la economía, ese sector económico que suple la necesidad del bien o servicio que pretendo contratar, viene sufriendo pérdidas y viene decayendo dentro de la economía, yo puedo flexibilizar un poco las exigencias y los requisitos que voy a señalar dentro del pliego de condiciones para cada uno de los oferentes. Dentro de ese sector económico, ojo, de ese análisis o estudio del sector económico es importante porque para señalar el precio, para señalar el precio de lo que voy a contratar, tengo que también hacer una evaluación de riesgo. Y esa evaluación de riesgo se da precisamente cuando hago ese análisis del sector económico. Y cuando hablamos de evaluación de riesgo, hablamos de cuáles son los riesgos dentro de ese sector económico, cuáles son los riesgos que tiene el desarrollo de esa actividad. Entonces, si yo voy a suplir una necesidad a través de un contrato, yo tengo que prever y planificar que en ejecución de ese contrato pueden surgir algunos riesgos. Esos riesgos yo tengo que planificarlos y evaluarlos dentro del contrato porque esos riesgos van a incidir de manera directa en el precio del contrato. Recuerden que la oferta que presenta el contratista, ya lo habíamos dicho en clases anteriores, tiene que prever esto, los riesgos, de tal manera que tiene que tener la oferta un acápite correspondiente a los riesgos. En ese sentido, el oferente y el contratista tienen que asumir el valor correspondiente a lo que se llaman los riesgos previsibles. Ya ustedes recordarán cuando estudiamos las figuras jurídicas de el hecho del príncipe y de la teoría de la imprevisión. Cuando hablamos de el hecho del príncipe y de la teoría de la imprevisión como elementos incidentes en el desequilibrio económico del contrato, señalamos que hay unos riesgos que son previsibles y otros riesgos que no son previsibles a la hora de suscribir el contrato. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, obviamente estamos hablando de aquellos riesgos
que son o eran previsibles a la hora de ejecutar el contrato y que son riesgos propios de la actividad. Que son riesgos propios de la actividad. Esos riesgos tienen que estar entonces previstos en el análisis del sector económico. Bueno, entonces pasemos a mirar de manera concreta cuáles son los estudios y documentos previos a la celebración del contrato. Cuando hablamos de estudios previos de análisis de conveniencia, el primer documento previo, obviamente, repito, es el estudio previo de análisis de conveniencia. Estamos hablando de la estructura del proceso de contratación y estamos haciendo referencia concretamente, como ya hemos dicho, al principio de planeación. No solamente al principio de planeación. El principio de planeación todavía tal vez es el más importante y relevante, pero también aquí se ve materializado el principio de responsabilidad que deben tener los funcionarios públicos. El funcionario público debe ser responsable y materializa o concreta ese principio de responsabilidad en hacer una debida planeación del proceso de contratación. Así entonces, un funcionario público irresponsable no realiza una debida planeación del contrato o del proceso de contratación. Este principio de planeación está ligado también directamente al principio de legalidad y está ligado también directamente a un principio que ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado y que es el principio del interés general. Recuerde que la contratación pública obedece a intereses generales. Intereses generales. Lo que se pretende con la contratación pública es la satisfacción del interés generales. La satisfacción de ese interés general, satisfacer necesidades de la comunidad en general. Entonces, no solamente está ligado, los documentos previos no solamente evocan el principio de planeación, sino el principio de responsabilidad, también el principio de legalidad y están ligados también al principio de el interés general. Bueno, los estudios previos y análisis de conveniencia es un soporte o constituye el soporte para lograr el proyecto de pliegos. Los pliegos de condiciones y el contrato deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos. Antes de pasar a definir los elementos, quiero hacer énfasis en esto. Este estudio previo de análisis de conveniencia es importante porque ello sirve de soporte para elaborar primero el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. El pliego de condiciones es el documento marco del proceso. Es el documento donde se establecen las condiciones y las reglas de juego dentro del proceso de contratación. Y finalmente el documento final, que es el contrato. Este pliego de condiciones contiene el cronograma
ese cronograma contiene unos términos preclusivos o perentorios para cada etapa del proceso. Contiene también una minuta del contrato, contiene también el valor del contrato, cuál va a ser el objeto del contrato, en fin, contiene aspectos importantes y relevantes para el proceso de contratación. Pero el soporte para la elaboración de todos estos documentos lo da a través del estudio previo y análisis de conveniencia. ¿Por qué? Porque es el estudio previo el que va a fijar, número uno, la necesidad del servicio. Número dos, no solo la necesidad del servicio, también el estudio del sector económico y financiero. Va a determinar también la capacidad económica de la entidad contratante, es decir, si dispone de recursos o no para contratar. Entonces, a partir de esos estudios financieros, estudios técnicos y estudios jurídicos van a servir de soporte. En el estudio jurídico es importante porque aquí en estos estudios previos la entidad tiene que hacer un estudio jurídico y determinar cuál es el mecanismo a través del cual va a seleccionar el contratista. Dentro de ese estudio jurídico ellos deberán exponer con suficiencia, la entidad contratante deberá exponer con suficiencia los argumentos jurídicos que permitan establecer cuál es el criterio o cuál es el medio de selección por el cual va a escoger al contratista. En ese sentido, deberá argumentar de conformidad con la ley si el mecanismo procedente será el de licitación pública o el de selección abreviada o el de contratación directa de mínima cuantía o el de concurso de mérito. Entonces, fíjese que este estudio previo viene a ser muy importante y se constituye en el soporte para lo que viene del proceso. Esos estudios previos que deben contener, como ya hemos dicho, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer. Entonces, si lo que pretende satisfacer es la adquisición de bienes, si quiere comprar unos computadores, si lo que quiere comprar son unos escritorios, si lo que quiere comprar es papelería, etc. O si lo que quiere, si la necesidad es una necesidad de obras, si lo que necesita adelantar es la construcción de hospitales, la construcción de vías, la construcción de viviendas, la construcción de escuelas, etc. O si lo que pretende contratar son servicios. Entonces, ahí en la descripción de la necesidad se va a establecer cuál es la necesidad que pretende satisfacer el ente contratante. El objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. Entonces, ¿cuál es el objeto a contratar? Entonces, repito, si el objeto a contratar va a ser unos bienes, si van a ser unas obras o si van a ser unos servicios. Cuando hablamos de obras, tenemos que también señalar que se cuentan con las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecución de esas obras. Debe señalar la modalidad de selección del contratista, su justificación incluyendo los fundamentos jurídicos. Como ya le había explicado, ¿cuál va a ser la modalidad de selección del contratista? Si el proceso se va a adelantar a través de licitación pública o selección abreviada, o se va a adelantar por concurso de mérito o por contratación directa o por un proceso de mínima cuantía. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Esta justificación del valor estimado del contrato
como ya les había dicho anteriormente, viene relacionado con el estudio del sector económico. Ahí se hace un estudio de la oferta, la demanda, quién ofrece el producto, cuál ha sido, digamos, cuál ha sido el balance del sector económico en los últimos años, si ha venido creciendo o si por el contrario ha venido decreciendo. Todos esos factores influyen en la determinación del valor del contrato. ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar la oferta más favorable? Dentro de estos criterios de selección, entonces, a partir de los estudios previos y también muy relacionados con el estudio del sector económico, se pueden establecer unos criterios de selección, y esos criterios de selección atienden a criterios de organización, criterios técnicos, criterios financieros y unos criterios de experiencia, entre otros. Aquí en estos criterios entonces se va a decir cuál es la capacidad económica y financiera que deben aportar o acreditar los oferentes, cuál es la experiencia que deben acreditar o probar los oferentes, entre otras cosas. El análisis de riesgo y la forma de mitigar. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden producir o presentar en la ejecución de dicho contrato? ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Si un ente quiere contratar la adquisición de unos bienes, pero resulta que esos bienes no se producen en Colombia, se producen en el extranjero, haciendo relación, por ejemplo, ahora mismo a esta pandemia que vivimos por el COVID-19, la nación de Colombia quiere contratar o necesita o se ve abocada a adquirir unos respiradores, pero esos respiradores no se producen en Colombia, se producen en Estados Unidos, en China. Entonces tiene que comprarlos a través de oferentes internacionales, porque el estudio del sector ha determinado que no se producen en Colombia, sino que quienes producen esos bienes son personas que están en el extranjero. Entonces el Estado hace una adquisición de estos bienes con algunas empresas del país de China. Dentro de esos riesgos, obviamente, que debemos prever aquí es que en el transporte de esos ventiladores es posible que si vienen por barco o si vienen por transporte aéreo, pueda pasar que alguno de ellos se extravíe o todos se pierdan, que haya de pronto una catástrofe, si es por barco, que haya un naufragio y se pierda la mercancía, o que haya un accidente aéreo y se pierda la mercancía. Esos son riesgos previsibles. Pueden pasar. O que en el embalaje de la mercancía o en el transporte de la mercancía puedan llegar a averiarse uno o varios de esos bienes. Todos esos son riesgos previsibles y que deben estar dentro del estudio previo y análisis de conveniencia. Por último, las garantías otro aspecto importante, no por último, las garantías que la entidad estatal contempla exigir. La entidad estatal obviamente debe exigir unas garantías que le den a ella la seguridad de que si el contratista u oferente llegase a incumplir con sus obligaciones contractuales, haya o exista algo que le garantice a la entidad estatal, a la entidad contratante, le garantice
que no se vea lesionada en sus intereses y que el interés general que ella persigue no se vea afectado. Entonces, para poder prever la afectación del interés general por el incumplimiento de los contratistas, las entidades contratantes exigen una garantía. Esas garantías pueden ser unas pólizas de seguro, pueden ser unos depósitos de dineros, ¿verdad? Unos depósitos de dinero a favor de la entidad, como garantía a favor de la entidad contratante. Puede ser el endoso de títulos valores a favor del contratante, entre otras. Importante este último punto en cuanto a la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales son los tratados de comercio que firma un país con otro país. Así entonces Colombia tiene tratados de comercio con varios países, entre esos con Estados Unidos. Entonces, si el objeto, concretamente si el bien, servicio u obra que se pretende contratar está cobijado o está contemplado dentro de un acuerdo comercial, debe indicarse eso dentro del estudio previo. Otro documento importante dentro del proceso de contratación es el CDP. El CDP es el certificado de disponibilidad presupuestal que va a amparar el proceso de contratación. El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia de rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto. Entonces, el CDP es un documento que expide la dirección de presupuesto, la oficina de presupuesto de cada entidad, con la cual está dando fe de que la entidad dispone de los recursos para cumplir con la obligación de pago del contrato. Como ustedes bien saben, las entidades territoriales deben tener un presupuesto y ese presupuesto es anual. Existe dentro de la ley presupuestal un principio que se denomina el principio de anualidad. En ese principio de anualidad, en virtud de ese principio de anualidad, las entidades territoriales deben señalar el presupuesto para cada vigencia o para cada año. Dentro de ese presupuesto señalan un presupuesto de gastos, un presupuesto de inversión. Y ese presupuesto de inversión es el que deben agotar para la contratación. Entonces, se fija un presupuesto de inversión con un valor determinado. Así entonces, digamos que, por ejemplo, el presupuesto de inversión de un ente territorial puede ascender a 50.000 millones de pesos. Eso nos indica que ese ente territorial puede realizar contrataciones hasta por 50.000 millones de pesos. El CDP nos va indicando, una vez se expide el CDP por un contrato, supongamos que estamos hablando de un contrato de obra, y se va a contratar una obra y el valor de esa obra se ha determinado en 5.000 millones de pesos. Al expedir ese CDP va ligado al presupuesto y afecta directamente el presupuesto. Entonces ya
ese ente territorial que disponía de 50.000 millones de pesos dentro del presupuesto para gastos de inversión, ya afectó de esos 50.000, afectó 5.000. Le quedan disponibles para seguir invirtiendo 45.000. Y así cada vez que vayas pidiendo un CDP, va disminuyendo su capacidad económica o su disponibilidad para contratar. Si luego contrata otra obra por 5.000 millones más, esos 5.000 afectan directamente el presupuesto y van ligados al presupuesto, de tal manera que ya no dispondrá de 45.000 millones, sino que tendrá disponible 40.000. Entonces, ese documento denominado CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es importante porque es el documento a través del cual la entidad contratante garantiza a los oferentes que dispone de los recursos para hacer los respectivos pagos de la obligación contractual adquirida. Perdón. Como ya habíamos dicho, ese certificado de disponibilidad presupuestal se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución, ¿no? Entonces, como les decía, si tenemos una entidad que tiene un presupuesto de inversión de 50.000 millones de pesos, el CDP va afectando de tal manera que una vez se hayan expedido un número de CDPs que asciendan a la suma de 50.000 millones de pesos, ya la entidad sabe que no puede seguir contratando porque ya no dispone de más fondos, porque ya se han expedido X números de CDP que en su conjunto ascienden a la suma de 50.000 millones de pesos. Entonces, habrá disponibilidad presupuestal cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado. Entonces, fíjese que el gasto presupuestado, como habíamos dicho en el ejemplo que hemos puesto, tenemos un gasto presupuestado dentro del presupuesto de inversión de una entidad de 50.000 millones de pesos. Y tenemos que ver cuál es el gasto realizado o ejecutado, lo que se va ejecutando. A medida que voy celebrando contratos, voy viendo cuál es el presupuesto realizado o ejecutado versus el gasto presupuestado, produciéndose un saldo equivalente a la suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos. Ese CDP debe pedirse con base en la cifra valor obtenido en el estudio de mercado. En caso de que una entidad estatal inicie un proceso de selección sin haber expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, o más grave aún, sin la existencia de los recursos necesarios, estaría contrariando la normatividad vigente y estaría violando el principio de legalidad. El principio de legalidad, recuerden que el principio de legalidad es un principio en virtud del cual que hace parte del debido proceso y es un principio en virtud del cual todas las actuaciones administrativas deben señalarse o deben ceñirse o deben desarrollarse conforme a las normas previamente establecidas. En las normas previamente establecidas dentro de la ley de presupuesto, concretamente los artículos 345, 346 y 347 del Estatuto Orgánico de Presupuesto señala que, de la Constitución Política, señala que el gasto público tiene que hacerse en virtud de, al realizar un gasto público debe pedirse un certificado de disponibilidad presupuestal. Otro documento importante dentro del proceso de contratación es el aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria es un documento mediante el cual se le da publicidad a las intenciones que tiene el ente de contratar un bien
un servicio o una obra. Ese aviso de convocatoria debe contener la siguiente información: nombre y dirección de la entidad estatal contratante, la dirección, el correo electrónico y el teléfono de la entidad contratante. ¿Cuál va a ser el objeto del contrato a celebrar? Cuando hablamos del objeto del contrato, concretamente decimos qué es lo que se va a contratar. Cuando hablamos, repito, de objeto del contrato es definir de manera clara qué es lo que se va a contratar. Si lo que se va a contratar es la adquisición de un bien o de unos bienes, la adquisición de unos servicios, o lo que se va a contratar son unas obras. Eso de dejarse claro en el aviso de convocatoria, el objeto del contrato. 4, la modalidad de selección del contratista. Entonces, en el aviso de convocatoria se señalará de manera clara cuál es la modalidad de selección del contratista, si el proceso de contratación se regirá por las normas o mediante la modalidad de licitación pública o por selección abreviada, por contratación directa, selección abreviada o por concurso de mérito. El plazo estimado del contrato, la fecha límite en la cual los interesados deben presentar sus ofertas, el valor estimado del contrato, una breve descripción de las condiciones para participar en el proceso del contrato. Fíjese que dice una breve descripción de las condiciones para participar en el proceso del contrato. Cuando hablamos de condiciones para participar en el proceso del contrato, tenemos que hablar de unos requisitos que se exigen dentro del proceso de contratación. Y esos requisitos se dividen en dos. Ojo, fíjese que aquí estamos hablando de requisitos o condiciones para participar. Entonces nos está haciendo referencia a unos requisitos habilitantes. Los requisitos habilitantes, como su nombre lo indica, son aquellos requisitos que te habilitan para participar en el proceso de contratación. Esos requisitos habilitantes pueden ser de orden financiero, de orden técnico y pueden hacer también referencia a la experiencia, entre otros. Hablo de requisitos habilitantes, pero también hay otros requisitos que se examinan más adelante y que hacen parte del proceso de evaluación de la oferta y del oferente, y que son unos requisitos que la jurisprudencia y la doctrina han llamado unos requisitos de puntuación o de ponderación. De esos requisitos vamos a hablar más adelante, pero aquí de momento lo que nos señala es que debe haber una descripción de las condiciones para participar. Es decir, nos está hablando de los requisitos meramente habilitantes. El cronograma del proceso de selección, entonces en este cronograma se fijan las etapas del proceso con unos términos preclusivos o perentorios. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. Entonces, allí se va a establecer cuáles son las formas donde los interesados pueden consultar todos los documentos que se pidan dentro del proceso. Cuatro, definir los criterios de adjudicación. Cuando hablamos de definir los criterios de adjudicación, estamos hablando de criterios de evaluación habilitantes y de desempate, pero estamos haciendo más énfasis en unos criterios o en unos requisitos de puntuación o unos requisitos de ponderación. Esos requisitos de puntuación
obedecen a criterios económicos y financieros, criterios jurídicos, capacidad organizacional y jurídica, también obedecen a criterios económicos, también a criterios de experiencia, entre otros. Pero no vamos a ahondar en eso ahora, vamos a seguir hablando de los documentos del proceso. Otro documento muy importante dentro del proceso de contratación es el pliego de condiciones. Este documento es importante porque este documento viene a ser el documento guía o ruta del proceso. Viene a ser como el proceso, como el documento marco del proceso, donde se establecen todas las condiciones del proceso. Este documento, pliego de condiciones, según lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, viene a ser parte integral del contrato. Ese documento, denominado pliego de condiciones, contiene los requisitos, plazos del proceso de contratación. En ese documento no se pueden imponer condiciones, en ese sentido no se le pueden exigir ni imponer condiciones o requisitos a los oferentes que no estén previstos en el pliego de condiciones. ¿Por qué no se le pueden imponer condiciones, exigir requisitos a los oferentes que no estén en el pliego de condiciones? Como ya les indiqué, el pliego de condiciones viene a ser el documento guía o marco para el proceso. Lo que no esté en el pliego de condiciones, no existe en el proceso. Luego entonces no se puede exigir. Ahora, este pliego de condiciones puede ser objeto, obviamente, de algunas modificaciones. Y esas modificaciones pueden surgir a partir de la propia administración que ha, advertido algunas deficiencias del pliego de condiciones, o pueden venir también por parte de los oferentes. Recuerden que los oferentes, según la ley de contratación, se entienden como colaboradores del Estado. Ellos entran a colaborar con el Estado en la prestación de servicios o en la adquisición de bienes u obras para la satisfacción de un interés general. Luego entonces, los oferentes o contratantes también están obligados a advertir las falencias que existan dentro del pliego de condiciones. Porque si existe una falencia aquí dentro del pliego de condiciones que no sea advertida ni por la administración ni por los oferentes, esa falencia puede afectar todo el proceso de contratación. Incluso puede afectar el proceso de ejecución del contrato. Importante que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando el oferente o contratante ha advertido algunas falencias dentro del proceso de contratación, pero a pesar de haberlas advertido, no las puso en conocimiento del ente o de la entidad contratante, luego no puede pretender que se le indemnice o se le resarza un perjuicio económico por dicha falencia. En virtud de que, como ya hemos dicho, el oferente o contratante es un colaborador de la administración y en ese sentido debe colaborar para que el objeto del contrato llegue a feliz término, para que el objeto del contrato se cumpla cabalmente y de esa manera se llegue a la satisfacción de los intereses generales.
¿Qué debe contener ese pliego de condiciones? Debe contener la descripción del bien o servicio objeto de contrato. Entonces allí se va a hacer una descripción detallada de cuál es el bien o los bienes que se van a contratar, si son bienes, si son servicios, se debe hacer una descripción del servicio o los servicios que se van a contratar, y si es la contratación de una obra, se debe describir de manera clara la obra que se va a contratar. Entonces, si estamos hablando de unos bienes que se van a contratar, por ejemplo, unos escritorios, entonces se va a escribir la contratación de 500 escritorios de oficina, las dimensiones, si son en madera o si son en metal, si son en aluminio, etc. Las características y la descripción de los bienes o servicios que se van a contratar. Se debe señalar los criterios de selección, cuáles van a ser los criterios que va a tener en cuenta la entidad contratante para seleccionar al contratista. Cuando hablamos de los criterios de selección, estamos hablando de requisitos habilitantes, requisitos de puntuación, las condiciones de costo y calidad que se tendrán en cuenta. Aquí, importante señalar que la administración o la entidad contratante siempre busca, en virtud del principio de economía de eficiencia, siempre busca seleccionar la oferta, y en virtud del principio de selección objetiva siempre busca seleccionar la oferta más favorable. Y ese aspecto favorabilidad se tiene en cuenta al mirar calidad del producto versus costo de la oferta. No necesariamente, como ya he explicado en clases anteriores, se trata de escoger la oferta más económica, sino que se trata de hacer un juicio razonable respecto de el precio versus la calidad. Porque es que el precio puede ser el más bajo, pero la calidad no es la mejor. No se trata, repito, de escoger la oferta más económica, sino que la oferta que sea más beneficiosa en relación a calidad versus precio. Debe contener ese pliego de condiciones número 4 las reglas aplicables a la presentación de las ofertas. ¿Cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar para presentar esas ofertas? Si esas ofertas se van a hacer a través de presentar de manera electrónica, o si se van a presentar de manera directa, o si se va a acoger, digamos, a un acuerdo marco, o si se van a acoger, digamos, a un sistema de subasta, etc. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. Entonces, deberá señalar aquí de manera expresa el pliego de condiciones las causales que dan lugar al rechazo de la oferta. ¿Cierto? Una por una deberá enumerarla taxativamente. Por ejemplo, una causal que da lugar al rechazo de la oferta es cuando la oferta se presenta por fuera del término establecido dentro del pliego de condiciones. Entonces, si vencido el término para presentar oferta, hay un oferente que presenta una oferta por fuera del término, eso será una causal para rechazar la oferta. Debe contener el valor del contrato, el plazo y el cronograma de pago. Entonces, ¿cuál va a ser el precio, el valor del contrato? Lo que la entidad pretende pagar por esos bienes, servicios u obras que va a contratar. El plazo, cuál va a ser el término de duración del contrato, y el cronograma o forma de pago. Debe señalar también los riesgos asociados al contrato y la forma de mitigarlo. Esto es importante porque cuando se señalan los riesgos asociados, ya habíamos dicho que eso hace parte de un estudio. Ese estudio de riesgo hace parte de los estudios previos
el sector económico. Entonces, cuando se fijan estos riesgos es importante señalarlo para que los oferentes los tengan en cuenta al momento de presentar su oferta y sepan de manera clara cuáles son los riesgos que se pueden presentar en ejecución del contrato. Los términos de la supervisión y de la interventoría del contrato. Entonces, aquí se va a señalar si el contrato va a tener una supervisión o una interventoría y cuáles van a ser los términos. La supervisión y la interventoría, recuerde que tienen por objeto es hacer un seguimiento y hacer vigilancia a la ejecución del contrato con el objeto de verificar que se cumpla de manera adecuada con el objeto del contrato. Número 9. Debe contener el plazo dentro del cual la entidad estatal puede expedir adendas. ¿Qué son las adendas? Las adendas son documentos que expide la entidad contratante para modificar el pliego de condiciones. Recuerden que les había dicho inicialmente que este pliego de condiciones puede ser objeto de modificaciones y esas modificaciones pueden tener su origen o su génesis en la propia entidad o en recomendaciones que hagan los oferentes, o no solo los oferentes, sino también los ciudadanos que en virtud del proceso, en ejercicio del derecho de participación ciudadana, realicen a la entidad contratante. Luego entonces, aquellos ciudadanos constituidos en veeduría ciudadana pueden también hacer recomendaciones para mejorar este pliego de condiciones. También, obviamente, las entidades como la Procuraduría también son actores dentro del proceso de contratación, pueden hacer recomendaciones para mejorar este pliego de condiciones. En todo caso, cuando se pretenda modificar el pliego de condiciones, esas modificaciones se dan a partir de unos documentos que se llaman adendas. Entonces, cuando hablamos de adenda, hablamos de documentos que modifican el pliego de condiciones. ¿Cuál es el plazo dentro del cual las entidades estatales pueden expedir adendas? Regla general, el pliego de condiciones se puede modificar hasta antes de recibir las ofertas. Hasta antes del término para recepcionar las ofertas. Entonces, esa es la regla general. La entidad contratante puede modificar el pliego de condiciones hasta antes del vencimiento del término para la presentación de oferta. ¿Y por qué ello es así? Ello es así porque no estaría bien y sería totalmente injusto que la entidad contratante modificara aspectos del proceso de contratación luego de presentada la oferta. Imagínense que a la entidad se le diera por modificar los criterios de selección luego de presentada la oferta, o se le diera por modificar, por ejemplo, la descripción del servicio, o se le diera por modificar el valor del contrato después de presentada la oferta. Sí, los oferentes dirán, un momentico, nosotros presentamos una oferta atendiendo a este valor, pero si usted luego me modifica el valor del contrato o me modifica los criterios de selección, ya mi oferta no puede ser la misma, porque mi oferta atendía a estos presupuestos fijados en el pliego de condición. Luego de vencido el término para presentar ofertas, de manera excepcional la entidad podrá hacer modificaciones al pliego de condiciones, pero solamente cuando ello afecte solamente en cuanto al cronograma. Podrá variar o modificar algunas fechas correspondientes al cronograma.
Las adendas pueden modificar los requisitos de participación establecidos en el pliego de condiciones. La entidad estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. Eso ya lo habíamos explicado anteriormente. Finalmente hablemos de el acto administrativo resolución de apertura del proceso de contratación. Esa resolución de apertura no es otra cosa que un acto administrativo que expide la entidad contratante por medio del cual da apertura de manera formal al proceso de contratación. Ese documento es el documento importante porque es el documento a partir del cual se da inicio de manera formal al proceso de contratación. Entonces ese documento debe contener el objeto de la contratación a realizar, las modalidades de selección que correspondan a la contratación, el cronograma, el lugar físico electrónico en que se pueden consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos. Esto es importante que se defina porque allí, si va a hacerse en un lugar físico o en un lugar electrónico, estos documentos vienen a ser bien importantes para que los oferentes puedan preparar de manera adecuada la oferta que van a presentar. La convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal, los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con el proceso, el documento generado es anexo. Listo, entonces de esta manera creo que hemos abarcado de manera general el estudio de lo que son los llamados documentos del proceso de contratación. Hemos hablado de lo más importante, pero no podemos perder de vista lo que dijimos al inicio de esta clase, que son documentos del proceso de contratación, todos los documentos que se pidan por la entidad contratante dentro del proceso de contratación. De esta manera damos por finalizada esta sesión de clase correspondiente a los documentos y la estructura del proceso de contratación. Espero que esta clase haya sido de utilidad. A manera de información, pueden consultar el decreto 1082 de 2015, que es un decreto compilatorio de muchos decretos y muchas normas que estaban de manera dispersa en relación a la contratación. Allí pueden consultar todo esto que hemos revisado en el día de hoy, lo que es correspondiente a los documentos previos y la estructura al proceso de contratación. Muchas gracias, un saludo a todos. Hasta una próxima oportunidad.